Bendiciones a todos, amados hermanos. Estamos, gracias al Señor, comenzando un nuevo día en su presencia, con su misericordia, con su gracia. Vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a decirle que Él nos hable, hermanos amados. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor. Nuestro corazón es tuyo, Padre. Te escudriñas la mente y el corazón. Todo lo ves, Señor. Y en esta mañana estamos agradecidos contigo de que tú nos estés ayudando cada día, Señor, y que hoy nos hayas concedido levantarnos nuevamente. Gracias, Señor. Háblanos con tu Espíritu Santo en esta hermosa mañana. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hoy corresponde la cita de Marcos, capítulo 4, a partir del verso 30. Y dice así la palabra de Dios. Decía también: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. La transmisión de hoy se titula Semilla Pequeña. Y hermanos amados, habla aquí acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Ya que se nos ha predicado el Evangelio, se nos enseña la palabra. Y hermanos amados, ¿qué es el reino de Dios aquí en la tierra? Bueno, así como se escucha, hermanitos, de sencillo, es un reino. Así como hay el reino terrenal, el reino del mundo, es el reino natural, está el reino celestial, hermanitos, el reino de Dios. Acuérdense que el Señor Jesús, cuando empezó a predicar, y también Juan el Bautista, decían: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, muchas veces se entiende que habla del cielo, o cuando se le llama comúnmente la gloria. Cuando una persona muere y se va con el Señor, claro, si era hijo de Dios, si era nacido de nuevo, se va al cielo, se va a la gloria. Y uno considera que ese es el reino de los cielos. Bueno, claro que el cielo está donde está el trono del Padre, y se le llama comúnmente en la Biblia el tercer cielo. Bueno, hermanitos, eso está muy, muy lejos de nosotros. Pero sin embargo, cuando dice la Escritura que el reino de los cielos se ha acercado, o sea, aunque nosotros estamos en la tierra, pero el reino del Señor, su régimen está aquí, su reinado está aquí. Hermanitos, tengo que aclararle como paréntesis también que aunque Dios creó el cielo, el universo, la tierra, se le ha dado autoridad temporal al enemigo. Al enemigo de Dios, al adversario de Dios, el Señor lo reprenda, se le conoce como príncipe de la potestad del aire. Habla, hermanos amados, de que reina aquí en el planeta, por así decirlo. Cuando el enemigo quiso tentar al Señor Jesús, cuando Él estaba ayunando después de 40 días, 40 noches de ayunar en el desierto, lo tentó. Y una de las tentaciones era de que se postrara delante de Él. Le proponía que se postrara, que lo adorara, pues todos los reinos de la tierra le habían sido dados al enemigo. Y él decía que a quien él quería, se lo daba. Claro, hermanitos, el enemigo es un usurpador, es ladrón, porque el que hizo todas las cosas es nuestro Padre Celestial. Pero haciendo esto como referencia, hermanitos amados, bueno, hay un régimen natural del mundo, y está el régimen del reino de los cielos. Cuando dice la palabra del Señor, ¿qué parábola nos servirá para representarlo? El reino de Dios es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y es verdad, hermanitos, la semilla de mostaza es muy, muy pequeña. Pero dice el 32,
Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Habla, hermanitos, que el reino de los cielos, como una pequeña semilla, no se necesitan muchas semillas ni grandes semillas. Una sola pequeña semilla de mostaza puede crecer tan grande, y eso que es solamente una semillita. Puede hacerse un gran árbol. Así es el reino de los cielos. No se necesita mucho, hermanitos. Esto habla del poder de Dios, que para implementar su reino con una pequeña semillita puede crecer, puede extenderse, puede multiplicarse, no más de un poquito, hermanitos. Imagínense cuando la semilla, ahora en este caso, lo que es la palabra de Dios, se siembra en un hombre, en el corazón de un hombre, ¿cuánto puede abarcar a la hora de crecer, hermanitos? Dar fruto, como dice la Escritura, 30, 60, 100 por uno. Puede hacerse grande. Si usted, hermanitos, creyó en el Evangelio, creyó en el Señor Jesucristo, en la obra del Señor Jesús, eso no se queda así. Esa semilla que queda en usted, que se sembró en usted, se hace grande, porque usted no se queda callado. Usted va a testificar a los demás, a sus conocidos, lo que Dios ha hecho en la vida de usted. Eso se llama predicar el Evangelio. Hablar de las buenas noticias. Y le habla a uno, y le habla a otro, y le habla a otro. Y esa pequeña semilla también, hermanitos, se expande en el corazón de todos los que le escuchen a usted. Ahora imagínese si usted se volviera predicador. ¿Cuántas semillas se siembra, hermanos amados? Bueno, ahora, el reino de los cielos es un régimen, hermanitos, es un reinado. Así, hermanitos, como tenemos en nuestra actualidad, nuestra edad moderna, hay reinos, países, naciones. Cada país es soberano. Cada país tiene su régimen, su constitución, tiene sus gobernantes y se rigen en sus leyes. Bueno, hermanitos, el reino de los cielos también tiene su propio régimen, tiene sus propias leyes, sus propias reglas, tiene, hermanos amados, sus propios mandamientos y sus propias formas. Por eso se insiste mucho en la palabra de Dios que no amemos al mundo, que no nos hagamos amigos del mundo, que no nos rijamos conforme al mundo y sus deseos, hermanos amados, porque somos del régimen del reino de los cielos. También dice la palabra que nosotros no tenemos ciudadanía aquí, sino nuestra ciudadanía está en el cielo, y que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Bueno, ese régimen, ese reinado, hermanitos, de nuestro Señor aquí en la tierra, tiene sus propias reglas entonces. Por ejemplo, como se mueven en el mundo es tan diferente. Aquí ha dicho el Señor a través de su palabra que los primeros serán los últimos. Y aquí en la tierra no se piensa así, pero en el reino de los cielos así es. En el reino de los cielos, el que se hace grande, el que se exalta, será humillado. Aquí en la tierra, hermanitos, se piensa diferente. Bueno, en el reino de los cielos, dice el Señor que el siervo es mayor que todos. El que sirve es mayor que todos. En el reino de los cielos se pide que nos neguemos a nosotros mismos, no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. En el reino de los cielos, el régimen celestial, se le ama al enemigo. Hermanitos amados, en el mundo al enemigo se le odia y se cobra venganza o justicia. En el reino de los cielos, al enemigos, se les ama. Se bendice a los que nos maldicen en el reino de los cielos. En el reino de los cielos ha dicho el Señor que es mejor dar que recibir. Ve cómo cambian las reglas bajo este régimen. Es tan diferente al mundo.
En el reino de los cielos ya no se busca lo suyo propio, ahora se busca el bien de los demás. En el reino de los cielos no hay que ver para creer, sino primeramente oír la palabra de Dios, y el oír la palabra de Dios produce fe. La fe es por el oír la palabra de Dios. Es tan diferente, hermanitos. Por eso es algo condenable en la palabra de Dios un cristiano tibio. Un cristiano tibio, hermanitos, es el que vive como mundano, vive bajo el régimen del mundo y a la vez bajo el régimen del reino de los cielos. Que dice la palabra en Apocalipsis: mejor te fuera que seas o frío completamente del mundo o caliente completamente del reino de Dios, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca, ha dicho el Señor. Entonces, hermanitos, cuando un cristiano tiene un pie en el mundo y otro pie en el reino de los cielos, aquí en la tierra, es condenado por el Señor. El Señor dice: mejor te fuera o que seas caliente o que seas frío, porque si no te vomitaré de mi boca. Eso es grave, hermanos. Eso equivale a ser desechado, a ser expulsado, a ser sacado, a ser desechado completamente, por cuanto uno era del mundo al mismo tiempo. El régimen del reino de los cielos se basa, hermanitos, en la palabra de Dios. Allí están las reglas. Por eso cuando usted escucha desde el libro de Mateo, cuando el Señor Jesús decía: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. Y hermanos amados, Él decía: amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen. No resistas al que es malo, antes bien, si alguien quiere ponerte a pleito y quitarte la capa, déjale también la túnica. Al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Reglas, hermanitos, que a la lógica humana diría uno: ¿Cómo podré llevar a cabo esos mandamientos cuando son tan contrarios a mi humanidad o a mi criterio lógico? Lo más lógico es que yo no me deje de nadie, que yo no me deje aplastar, que yo use mis fuerzas para defenderme. Pero es entendible, hermanitos, desde este punto de vista espiritual, que es otro régimen, el reino de los cielos. Y puede crecer tanto, hermanitos amados, puede crecer el reino de los cielos con una pequeña semilla. No se necesita grande semilla, como se lo había mencionado. El Señor, hermanitos, es capaz de convencer con su Espíritu Santo a un humano. Claro, se siembra la semilla, la palabra de Dios, y al mismo tiempo así se asimila el reino de los cielos como una pequeña semillita, donde se siembre. Con solamente una semilla se puede hacer un grande árbol. O sea, hermanitos, lo más pequeñito de Dios puede hacer cosas grandes, crecer de una manera formidable. Así es Dios, hermanitos amados. Así es su obra, así es su poder. Con tan poco puede hacerse mucho. Con tan pequeño se puede hacer muy grande. Así es, hermanitos, como una pequeña semilla de mostaza. Usted, hermanitos, que se somete a la palabra de Dios, usted es un hijo de Dios, primeramente porque nació del agua y del Espíritu y nació de nuevo, se arrepintió de sus pecados, murió al pecado. El Señor Jesucristo vino a darle vida en abundancia, pero aparte de haber nacido de nuevo y ser nueva criatura, usted es regido, dirigido por el reino de los cielos a través de la palabra de Dios. Usted aprende, usted obedece la palabra, y aunque el mundo le juzgue y le diga: ¿por qué eres así? Y hasta le pueden llamar
ridículo, le pueden maldecir, se pueden burlar, escarnecer de usted, porque usted actúa diferente. Hermanitos amados, usted lo ha aceptado. Es que usted es un hijo de Dios. Es que usted está bajo el régimen del reino de los cielos. Cuando la gente teme, hace muchas cosas. Cuando usted teme, confía en el Señor. Escrito está: el día en que temo, yo en ti confío, dice el libro de los Salmos. Cuando usted está en angustias, clama al Señor. Cuando la gente del mundo está en angustia, llora, grita, corre, se jala el cabello, se desespera, se deprime. Y usted no está huérfano. Usted tiene un Dios todopoderoso. Usted ora porque sabe que el Señor le ha dicho: el día que me invoques, yo te voy a responder. Invócame en el día de la angustia. Y hermanos amados, usted ha conocido la fidelidad de Dios. Cuando la gente tiene problemas, corre hacia el hombre, corre hacia el gobierno, corre hacia instituciones. Usted no. Usted corre hacia el altar de Dios para pedirle su ayuda, su pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos amados, usted actúa diferente. Usted confía en el Señor. Usted no se inquieta con las cosas que pasan en el mundo. La gente se angustia a tal grado que dice la profecía, una de las profecías en el libro de Lucas, que los hombres van a desfallecer por las cosas que verán. Y hermanos amados, habla de que hasta se van a desmayar por los sustos que van a pasar. Nosotros, hermanitos, no tememos aunque la tierra sea removida. Y esto no habla, hermanitos, de indiferencia. No habla de que seamos apáticos ante el dolor de la gente. No, mis hermanitos. No habla de que somos mejores o mayores. No, mis hermanos. Lo que habla es que nos regimos de una manera diferente, a través de la palabra de Dios. El reino de los cielos, hermanitos, así es. Y puede crecer tan grande, hermanitos, porque el poder de Dios es grande. Le hago una pregunta en este momento, hermanos. ¿Cómo quiere vivir usted? ¿Quiere vivir regido bajo las reglas del mundo? ¿Ver para creer? ¿Amar a los que nos aman? Si nos dan, también nosotros damos. Si nos tratan bien, tratamos bien. Si nos saludan, saludamos. Esas son las reglas del mundo. ¿O usted, hermanitos, quiere ser discípulo del Señor Jesús? Discípulo es aprendiz. Por eso dijo el Señor: el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarnos a nosotros mismos es lo opuesto a lo que quiere el mundo. El mundo busca complacerse, satisfacerse, hallar placer, dejar de sufrir. Eso lo busca el mundo. ¿Usted quisiera ser un discípulo del Señor, hermanitos, que no tiene las mismas reglas? Aquí hay reglas en el mundo, hermanitos, tan perversas. Hermanos amados, que se sabe en el mundo que para sobresalir, progresar, salir adelante, a veces que hay que pasar por encima de otros, maltratando, engañando, abriéndose paso. Y hermanos amados, eso es malo, pero son las reglas del mundo. En el mundo hay dichos tan feos, tan terribles. Y hermanos, realmente así se mueve el mundo. Nosotros no. Nuestro camino, hermanitos, es como el camino del Señor Jesús. Acuérdense, Él vino del cielo, fue enviado del Padre, pero su camino siempre fue hacia abajo y más hacia abajo. Uno diría, ¿cómo hacia abajo? Bueno, Él siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo, claro, primeramente carne, se hizo hombre, es lo que dice la palabra en Filipenses, luego se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su camino fue hacia abajo, hacia la humillación,
Él fue humillado, hermanitos amados, en la cruz del Calvario, pero hoy se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanitos amados, siendo hijo de Dios, Él se humilló de tal forma. Ese es el régimen del reino de los cielos. Así es, así nosotros nos humillamos, y dice la palabra, el que se humilla será exaltado. Pero muchos que tienen altivez, que quieren hacerse grandes, dice la palabra, el que se exalta será humillado. Hay muchos que quieren ser servidos, serán los menores. Y dice la palabra, dijo el Señor Jesús, que los gobernantes se enseñorean de las gentes, pero entre nosotros no será así, sino el que sea siervo, ese será mayor. Y hermanos amados, así es. Este es el régimen del reino de los cielos y está en la tierra. Aunque la mayoría de gente es mundana y la mayoría de gente ha rechazado al Señor cuando se le predica, pero hay reino de Dios en la tierra. Representamos a Dios y es tan grande su poder que con un solo pequeñito, obediente y fiel al Señor, este régimen, este reino de los cielos puede crecer como un árbol, como dice su palabra. Hermanos amados, no se avergüence de ser diferente. Usted no es como el mundo. Cuando los adolescentes, hermanitos, precisamente ese término de adolecer, o sea, les faltan muchas cosas, carecen de muchas cosas y principalmente de identidad, ellos quieren encajar en el mundo. Le llaman ser normal. Y hermanitos amados, quieren parecerse. Pero nosotros no necesitamos eso. No necesitamos parecernos a los del mundo, porque los del mundo son diferentes. Ellos son del mundo. Hermanitos, sin salirme de tema, y aunque la palabra de Dios menciona acerca de Juan el Bautista, su obra y su predicación, y cómo tenía el espíritu de Elías, pero también la palabra da ciertos detalles. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, cuando se habla de Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, se dice un detalle, que él vestía de pieles, que tenía un cinturón de cuero y que su comida eran langostas y miel silvestre. Pieles, hermanos amados. Bueno, también se especifica piel de camello. ¿Por qué el Señor describe ese detalle por el Espíritu Santo en la Escritura? ¿Por qué no vestía como todos los hombres en aquel tiempo? Su vestimenta era diferente y su alimentación era diferente. No vamos a entrar en esos temas de nutrición y todo ello, no, mis hermanos amados. Solamente ver el detalle que él vestía y comía diferente. Bueno, él no tenía el interés de encajar o ser normal o parecerse a todo mundo, no, hermanitos. Él era diferente y visto también como alguien diferente. Bueno, aplicándola a nosotros, hermanitos, a la verdad no nos parecemos al mundo, ni debemos de parecernos. Ese no es nuestro fin ni nuestro interés. Aunque la gente le llame normal a algo o a alguien o alguna tendencia o moda, a nosotros no nos interesa, hermanitos. Somos de otro régimen, de otro reino, el reino de los cielos. Y si un cristiano, hermanitos, quisiera encajar en el mundo, bueno, la palabra de Dios le va a llamar o mundano, o pagano, o tibio. Tibio, y eso es terrible, hermanitos. Muy bien, hermanos amados, vamos a orar y vamos a alabar a Dios, exaltar su nombre, de que con tan poquito como una semilla tan pequeña, la semilla de mostaza, Dios puede hacer grandes cosas y expandir su reino aquí en el mundo terrenal. Oramos al Señor.
Padre Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, estamos delante de ti. Gracias, Señor. No necesitaste mucho, Padre mío, para sembrar, para implantar tu reino aquí en la tierra. Señor, con una pequeña semillita, una palabra que nos den, con una predicación del Evangelio, con un testimonio, Señor, puede ser sembrado el reino tuyo aquí en la tierra y hacerse tan grande, Señor, tan grande. Y claro, también con la predicación de tu Evangelio. Señor mi Dios, así es cada pequeñito. En ellos es sembrada la semilla, la palabra tuya. Y Señor, ellos no se van a quedar sin fruto. También van a hablar, predicar, testificar. Y Señor, tu reino se expande. Aunque sabemos que ya queda muy poco tiempo, Señor, para esto. Pero Padre mío, tu reino es mayor. Así es el reino de los cielos como una pequeña semilla de mostaza. Muchas gracias, Señor, por mis hermanitos. Ellos no tienen el afán de encajar en el mundo ni de parecerse al mundo, porque tú dijiste, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Señor, así sea en mis hermanitos. No amen al mundo, Señor. Sean diferentes. Y Padre Santo, tienen su propia identidad. Son hijos tuyos. Se les llama hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz. Gracias, Señor, por mis hermanos. Señor, siga expandiéndose tu reino aquí en la tierra a través de la predicación del Evangelio. Usa a mis hermanitos, Señor. Prediquen el Evangelio, mis hermanos, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, Señor. Amén. El Señor les bendiga a todos, amados hermanitos. Si mañana seguimos en la tierra, porque usted sabe que pronto el Señor puede hacer sonar su trompeta, le esperamos a las 5 de la mañana. Amén.